Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar el capítulo 25 del libro del profeta Jeremías. Para ello vamos a pedir la bendición de Dios. Oremos. Te agradecemos, querido Señor, por tus múltiples y maravillosas bendiciones, por tus cuidados, por tu misericordia y por tu perdón. Y en este momento solicitamos que nos envíes la dirección de tu Espíritu para que podamos entender tu palabra y poder sacar las lecciones que se apliquen a nuestras necesidades espirituales. Lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 25 de Jeremías es una recapitulación de oráculos diversos contra los judíos y las naciones. Se cree que este mensaje es dado en el 605 a.C., cuando Nabucodonosor venció a los egipcios en Cárquemis. El mensaje de este capítulo fue estudiado por Daniel cuidadosamente. Leamos uno de los apartes de este comentario. Dice: estos, junto con las profecías del capítulo 25, son las cartas y los registros que el profeta Daniel, durante el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, estudió con oración, más de 70 años después de que se escribieron. Review and Herald del 21 de marzo del año 1907. El entendimiento de este capítulo fue lo que hizo que Daniel orara por su pueblo y que aparece en el libro de Daniel capítulo 9. El capítulo 25 de Jeremías podemos dividirlo en tres partes generales. Número 1, el oráculo contra Judá, versículos 1 al 14. Número 2, oráculo contra las naciones, versículos 15 al 29. Y 3, la desolación de todos los reinos de la tierra, versículos 30 al 39. Vamos a comenzar el estudio de este importante mensaje. Leamos los versículos 1 y 2. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén, diciendo: este mensaje es dado en el año siguiente del exilio de los primeros cautivos judíos que fueron llevados a Babilonia. El cuarto año de Joacim, más o menos entre el 605 y 604 a.C., este mensaje se cree que es anterior a la parábola del alfarero que estudiamos anteriormente. Por otra parte, Nabucodonosor sucedió a su padre en septiembre del 605 a.C. Ahí comienza el periodo de ascensión hasta el día de Año Nuevo, cuando comienza su primer año de reinado, que en el calendario babilónico es más o menos entre marzo a abril del 604 a.C. El Señor le dio un mensaje que debía dar a todo Judá. El versículo 3 sigue diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amós, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová y he hablado desde el principio y sin cesar, pero no escuchasteis. Desde el reinado de Josías, cuando Jeremías comenzó su ministerio, se cree que sería más o menos 628-627 a.C. Ha estado el profeta fielmente anunciando el mensaje de Dios, aproximadamente durante 23 años. Un ministerio que no ha sido fácil, con un mensaje impopular, siendo perseguido y rechazado, pero que fielmente lo ha cumplido el cometido del Señor. Pero la conclusión es que este pueblo no escuchó el mensaje del Señor, no prestó la debida atención. Versículos 4 y 5. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas. Los envió desde el principio y sin cesar, pero no escuchasteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y habitaréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Cada uno de los profetas cumplía fielmente su ministerio, que era una exhortación a la conversión
y a la obediencia. Esta es la misión del verdadero profeta. Si los israelitas hubieran cumplido el deber que Dios les había asignado, habrían ocupado el país permanentemente. Versículos 6 y 7. Pero no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndolos y adorándolos, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis escuchado, dice Jehová, sino que me habéis provocado a ira con la obra de vuestras manos para vuestro propio mal. La advertencia de los profetas eran preventivas. Era un llamado a adorar al verdadero Dios y dejar la idolatría. Si ellos hubiesen escuchado la voz del profeta, se hubiesen evitado todo ese dolor. Pero no quisieron escuchar, pensaron que eso nunca pasaría, que ellos seguirían igual. Pero las cosas fueron de mal en peor y su pecado fue el causante de todo el mal que vino a Israel. Entonces viene el anuncio del castigo contra Judá, versículos 8 al 11. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis escuchado mis palabras, yo enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus habitantes, y contra todas estas naciones en derredor. Los destruiré y los pondré por espanto, por burla y desolación perpetua. Haré que desaparezca de entre ellos la voz del gozo y la voz de la alegría, la voz del novio y la voz de la novia, el ruido del molino y la luz de la lámpara. Toda esta tierra será convertida en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia durante 70 años. Aquí hay algunos aspectos interesantes. Por ejemplo, por esta obstinación de Israel de seguir los malos caminos, Jehová va a hacer el uso de su justicia vengadora. El castigo vendrá del norte, viene de Babilonia con todo su poder. Nabucodonosor es llamado mi siervo, en el sentido que será el encargado de llevar adelante el juicio divino contra Judá. Y entonces no será tiempo de alegría ni de gozo, sino de llanto. Es un cuadro de desintegración completa de la vida familiar. Y el Señor entonces anuncia que este periodo de cautiverio será por 70 años. Algunos comentadores dicen que va del 605 hasta el año 536 a.C. Elena de White comenta: en el año cuarto de Joacim, muy poco después de que Daniel fuera llevado a Babilonia, Jeremías predijo el cautiverio de muchos de los judíos como su castigo por no prestar atención a las palabras del Señor. Los caldeos serían usados como el agente mediante el cual castigaría a su pueblo desobediente. Su castigo debía estar en proporción con su inteligencia y con las amonestaciones que habían despreciado. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, declaró el profeta, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1179-1180. Este cautiverio tendrá un tiempo límite, no será para siempre. Así que este mensaje también es un mensaje de esperanza. Leamos los versículos 12 al 14. Y cuando se hayan cumplido los 70 años, dice Jehová, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, y a la tierra de los caldeos, y las convertiré en desolación perpetua. Traerá sobre ella aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, contra lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías, contra todas las naciones, porque también ellas estarán sometidas a muchas naciones y a grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Al final de los 70 años, en la profecía de Jeremías, entonces ahora el que será castigado es el rey de Babilonia, e Israel tendrá fin de la cautividad. Entonces ellos volverán a retornar a la tierra de Israel. Esto comienza a cumplirse con la caída de Babilonia por mano de los medos y los persas, donde muere el rey Belsasar. Aunque el Señor usó a Babilonia para castigar su pueblo, eso no lo libró a los babilonios de ser castigados por sus iniquidades. Y aunque llegó a ser la nación más poderosa del mundo, llegarán a ser esclavizados por sus vencedores.
Este pasaje en particular podemos aplicarlo a la Babilonia espiritual que aparece en Apocalipsis. Recordemos que el libro de Apocalipsis usó mucho del lenguaje de Isaías y Jeremías para hablar de la caída de la Babilonia espiritual. Este poder que se opone a Dios, se opone a la dirección divina, persigue a los hijos de Dios. Pero este poder será quebrantado y destruido por el rey que viene del oriente a liberar a su pueblo. Este es un simbolismo rico en significado para nosotros. Ahora, viene entonces la segunda sección del capítulo 25 de Jeremías, que va desde el versículo 15 hasta el versículo 29. Y aquí el Señor entonces va a hablar del juicio contra las naciones. Versículos 15 y 16. Así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor, y haz que beban de ella a todas las naciones a las cuales yo te envío. Beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Después que el Señor anuncia enfáticamente que también los babilonios recibirán su merecido, entonces ahora describe la hora de la justicia divina sobre todas las naciones culpables. Se le pide a Jeremías que tome la copa de la ira de Dios para que las naciones las prueben. Al beberla, estas naciones van a experimentar el pánico y el terror que experimentaron varias naciones cuando los babilonios avanzaron para conquistarlas. Este vino de la ira de Dios los embriagará de terror y desesperación, como lo expresa Jeremías capítulo 51, el verso 7, cuando dice: una copa de oro que embriagó a toda la tierra fue Babilonia en la mano de Jehová. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron las naciones. Ahora, esta misma figura la usa el Apocalipsis para describir el vino de la Babilonia espiritual. Leamos Apocalipsis 14:8. Otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este vino también trae terror y espanto, versículo 10 de Apocalipsis 14. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Así que el castigo divino sobre todos aquellos que rechazaron su llamado al arrepentimiento se simboliza por el castigo a Babilonia. Volvamos a nuestro capítulo de estudio, que es Jeremías 25, y sigamos con el juicio a las naciones. Y en los versículos 17 al 26 se enuncian todas las naciones a quien el Señor llama a juicio. Miremos el versículo 17. Yo tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. El profeta obedece la indicación del Señor de tomar la copa y darla a beber a las naciones que serán juzgadas por el Señor. Esto, por supuesto, es en un lenguaje simbólico. Este juicio comienza por su pueblo, versículo 18, a Jerusalén, a las ciudades de Judá, a sus reyes, a sus príncipes, para convertirlos en ruina, en espanto, en burla y en maldición, como hasta hoy. El enumerar los castigos divinos con una profecía del azote decretado sobre su propio pueblo por su iniquidad. Este pueblo que debía ser guía a otras naciones, que debía dar a conocer la adoración al verdadero Dios, no cumplió su oficio, y entonces es el primero en la lista de Dios para el juicio que vendrá. Después entonces vienen las otras naciones y las enumera cada una en los siguientes versículos. Estos también tuvieron una oportunidad de entregarse al Señor, de servirle, de reconocerlo como Dios, pero no quisieron. Pero siendo que Babilonia es el instrumento divino para el castigo, entonces ahora él también será castigado. Leamos el versículo 26. A todos los reyes del norte, los de cerca y los de lejos, a los unos y a los otros, y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra, y el rey Babilonia beberá después de ellos. Después que Babilonia obligara a las otras naciones a que bebieran la copa de la derrota, Babilonia tendrá que hacer lo mismo, beber el cáliz de la ira divina, experimentando su derrota y el exterminio de su pueblo. Entonces llegamos a la última sección de este capítulo, que son los versículos 30 al 38, y es el juicio de Dios contra todos los pueblos. Leamos los versículos 30 y 31. Dice:
Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras. Les dirá: Jehová ruge desde lo alto, y desde su morada santa da su voz. Ruge fuertemente contra su redil. Canción de lagareros, canta contra todos los moradores de la tierra. Llega el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová está en pleito contra las naciones. Él es el juez de todo mortal, y entregará a los impíos a la espada, dice Jehová. Después de presentar lo que sucederá a todas las naciones y posteriormente a Babilonia, ahora en forma breve se representa a Dios como si saliera rugiendo de su morada para castigar a todas las naciones. Se lo presenta como pisando el lagar, pero también se lo presenta como en guerra contra estas naciones. Este simbolismo también puede ser aplicado al cumplimiento con las naciones inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Leamos lo que Elena de White dice: a la venida de Cristo los impíos serán borrados de la superficie de la tierra, consumidos por el espíritu de su boca y destruidos por el resplandor de su gloria. Cristo lleva a su pueblo a la ciudad de Dios y la tierra queda privada de sus habitantes. Libro Conflicto de los Siglos, página 715. Así que el Señor es el león, es el que pisa el lagar y es también el que ruge y el que es el comandante del ejército para atacar a estas naciones. Leamos los versículos 32 al 34. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: ciertamente el mal irá de nación en nación, y una gran tempestad se levantará desde los extremos de la tierra. Ya serán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No será lamentación, ni se recogerán, ni serán enterrados, sino que como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Aullad, pastores, gritad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque se han cumplido vuestros días para que seáis degollados y esparcidos. Caeréis como vaso precioso. Varios elementos que debemos considerar. Número 1, comienza a hablar de una gran tempestad. Es una descripción apropiada del furor y de la fuerza de la ira de Dios contra los transgresores. Número 2, será tan empremiante la destrucción que vendrá que no habrá tiempo para enterrar a los muertos. La destrucción no les da tiempo para huir. Lo mismo ocurrirá al final del tiempo. Cuando Cristo venga por segunda vez, los muertos de Jehová quedarán sobre la faz de la tierra. Elena de White describe así: en la loca lucha de sus propias desenfrenadas pasiones y debido al terrible derramamiento de la ira de Dios sin mezcla de piedad, caen los impíos habitantes de la tierra, sacerdotes, gobernantes y el pueblo en general, ricos y pobres, grandes y pequeños, y los muertos por Jehová en aquel día estarán tendidos de cabo a cabo de la tierra, no serán llorados, ni recogidos, ni enterrados. Libro Conflicto de los Siglos, página 715. Entonces, en tercer lugar, viene la condenación a los falsos conductores del pueblo, del rebaño del Señor. Sobre ellos caerá el juicio divino, tanto que se expresa luto y dolor por su pecado. En el tiempo del fin, falsos líderes religiosos desviarán a las personas del camino de salvación. Y éstas, junto con los profetas falsos, recibirán el castigo divino por ser instrumentos de perdición. Y finalizamos nuestro estudio con los versículos 25 al 38. Dice: se acabará el asilo para los pastores, y no escaparán los mayorales del rebaño, voz de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño. Porque Jehová asoló sus pastizales, los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Dejó cual leoncillo su guarida, pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor, por el furor de su ira. Estos líderes del pueblo, identificados como los falsos pastores, como los mayorales, que son los gobernantes, los sacerdotes, los falsos profetas, van a tener que huir, van a recibir el castigo divino, estarán como en tierra que ha perdido su verdor, y el castigo vendrá como cuando un león, que simboliza la majestad real, pero también simboliza el poder destructor. El león está allí para destruir, para acechar. En el Apocalipsis se compara a Cristo como el cordero que salva, pero también como el león de la tribu de Judá que viene a destruir,
que viene a ejecutar el juicio divino. Elena de White hace la aplicación de este capítulo de Jeremías con el tiempo del fin. Ella dice: en el fin del tiempo se levantarán personas que crearán confusión y rebelión entre el pueblo que profesa obedecer la ley de Dios. Pero tan ciertamente como cayeron los castigos divinos sobre los falsos profetas en los días de Jeremías, con la misma seguridad los obradores de iniquidad de hoy recibirán una medida completa de castigo, pues el Señor no ha cambiado. Los que profetizan mentiras animan a los hombres a que se consideren livianamente el pecado. Pero cuando se manifiestan los terribles resultados de sus malos actos, procuran, si es posible, que aparezca como responsable de sus dificultades el que los ha amonestado fielmente, así como los judíos culparon a Jeremías de sus desgracias. Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1179-1180. Dios requerirá a estos falsos maestros de una manera mucho más estricta que al resto de las personas. Debemos tener cuidado en quién depositamos nuestra confianza. Debemos entender que todo mensaje debe estar a la luz y de acuerdo a la ley y al testimonio. Apreciado amigo y hermano, Dios siempre nos muestra una salida cada vez que pasamos por momentos difíciles. El Señor espera que prestemos atención a sus indicaciones para que nuestra vida siga las pisadas del Maestro. Que el Señor te ayude a tomar las mejores decisiones y que puedas tener paz. Amén.